Lectura del libro de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en la tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita entre ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Estamos en el quinto domingo de Cuaresma y las lecturas de hoy tratan acerca de la vida después de la muerte. Empezando ya por la primera lectura, el profeta Ezequiel nos habla de que, hablando al pueblo de Israel, les exhorta pues a que tengan esa confianza en el Señor para que el Señor les va a infundir, a pesar de que hayan sido derrotados, hayan sido aplastados, sin embargo, el Señor les va a infundir un espíritu nuevo y pueda resucitar a una vida nueva y los establecerá en una tierra nueva y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Lo mismo la segunda lectura de San Pablo a los Romanos insiste en que lo fundamental es tener el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. Quien tiene el Espíritu de Cristo, ese tiene vida eterna, y si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará la vida de sus cuerpos mortales. Por decirlo así, el tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es como el pasaporte para una vida nueva, una vida eterna también. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte,
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que él hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús. Pero él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y le preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera?
Jesús, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que ya había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Y el Evangelio, por supuesto, nos habla en el contexto de las lecturas que nos habla de esa visita que Jesús hace a la familia de Lázaro, de María y Marta, unos amigos íntimos de Jesús, con los que había tenido bastante relación anteriormente, y cuando le avisan que Lázaro, su amigo, ha muerto, Jesús se conmueve y quiere ir a visitar a su amigo Lázaro y a las hermanas Marta y María. Y cuando llega, Marta le reclama: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún así sé que lo que le pidas al Padre te lo concederá. Es ese sentido que ya aparece pues en estas lecturas, que aparece también, que Jesús tiene poder suficiente para dar nueva vida incluso a un muerto, ¿sí? Es lo que cree Marta. Y eso no solo una reviviscencia, un volver a la vida de antes, sino dar una vida nueva. El caso de Lázaro simplemente es un volver a la vida anterior, vuelve a la vida mortal anterior y llegará un momento en que Lázaro pues muerta definitivamente. Pero sin embargo nos habla Jesús de que hay una vida más allá de esta vida mortal, que de donde nosotros venimos es precisamente de Dios y que a dónde vamos es a Dios. La vida humana, la vida que Dios nos dio, nos hace tener un cuerpo y un espíritu. El cuerpo no solo pues es mortal, pero también nos dio un alma, un espíritu, que Dios concedió que tuviera un más allá, la posibilidad de un más allá. Y Jesús lo que hace es recordar a sus discípulos que si tenemos además el Espíritu de Dios, ese Espíritu nos va a dar un más allá fundamental, una vida eterna, que seamos capaces pues de conocer a Dios, de verlo más profundamente, más visiblemente e incluso gozar de Él. No es una reviviscencia, un volver a tener una vida semejante, sino que es una vida más allá de la muerte, que es un ponernos en las manos del Señor para que el Señor pueda a nosotros darnos una eternidad en compañía de Dios y sus santos. Padre Santiago, la idea en el Evangelio es cuando Jesús dice que el que cree en mí o vive en mí nunca morirá. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya estamos participando en la vida divina? Sí,
Si tenemos el Espíritu de Dios, ya Dios mora en nosotros, ya tenemos esa vida divina, y esa vida divina es la que nos da un más allá después de la muerte física, corporal que podamos tener. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, ese espíritu no muere y hace que nuestra esencia fundamental como seres humanos, lo que llamamos el alma, pues tenga un más allá feliz y gozoso en la presencia del Señor. ¿Y cómo se manifiesta esa vida en el Espíritu, la presencia y actividad del Espíritu en el cristiano o cristiana? La presencia del Espíritu de Dios se manifiesta pues en esa cercanía a Dios, a Jesús, al Evangelio, esa cercanía a la fe profunda, a vivirla, no solo tenerla, saber, sino vivenciarla, vivirla, tener esa relación frecuente con Dios para que el Espíritu de Dios pueda entrar en nosotros, a los sacramentos, a la vida de la Iglesia, a la práctica fundamental cristiana del amor a los demás, la caridad, en las diversas formas que podamos tener en nuestra vida, y esa frecuencia de relación con el Señor para tener ese espacio en donde abramos el corazón y pueda entrar en nosotros el Espíritu de Dios para que Él actúe en nosotros. Eso implica pues momentos de pausa, de oración, de escuchar lo que el Señor nos quiera decir a través de la Biblia, a través de nuestra conciencia, a través de las necesidades de nuestros prójimos, y estar dispuestos pues a escucharlo y a dar una respuesta auténtica, una respuesta verdaderamente cristiana, en que se manifieste ese Espíritu de Dios que debemos tener en nuestro interior. Es como vivir una vida nueva, ¿verdad? La segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos es muy explícita e insiste en esa necesidad de la presencia del Espíritu, que se contrapone al espíritu del mundo. Los que viven de forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu y el Espíritu habita verdaderamente en nosotros, entonces sí podemos agradar a Dios, y ese Espíritu es el que nos lleva pues a seguir de cerca a Jesús, y sentirnos identificados con ese Espíritu de Jesús. Y sabemos que si tenemos en nosotros el Espíritu de Dios y Él habita en nosotros, entonces el Padre, dice la lectura, que resucitó a Jesús entre los muertos, también nos dará vida en nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que nos ha dado. Eso, como decía antes, el Espíritu es como tener el Espíritu de Dios, es el pasaporte para esa vida profunda, esa vida inmortal junto a Dios. Tener ese sentido de relación con Dios, tener el corazón abierto para que siempre el Espíritu de Dios pueda estar en contacto con nosotros y sea el que nos guíe y nos lleve adelante. Y el Espíritu de Dios está presente en la creación, ¿no? También si pensamos en Génesis, ¿verdad? Es el Espíritu, el aliento de Dios que es fundamental en la vida. Sí. Entonces, sí. Gracias al Espíritu de Dios pues se crearon todas las cosas, dio vida al mundo, al universo, a los animales, pero de manera especial pues al ser humano, que nos dio esa capacidad de tener lo que llamamos el alma, esa conciencia de que Dios puede estar con nosotros, y ese tener abierto, pero también nos dio la libertad de abrirle las puertas del corazón o cerrárselas y dejarnos llevar más por el espíritu mundano, el espíritu materialista, el espíritu egoísta, más que el espíritu de Dios. La conclusión sería eso, pues que estemos pendientes de que
de examinar nuestra vida con frecuencia, a ver si lo que hacemos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos, es consecuencia del Espíritu de Dios o es consecuencia de un espíritu mundano, egoísta, que nos buscamos a nosotros mismos, más que de querernos guiar por el Espíritu de Dios.